Hola, bienvenidos a un nuevo video. El Titanic es uno de los barcos más famosos de la historia. Por supuesto, la mayor parte de su fama proviene del terrible final prematuro de su carrera. Justo en su primer viaje a Southampton a Nueva York, el Titanic chocó con un gran iceberg y se hundió en abril de 1912. Esa noche perdieron la vida cerca de 1.500 personas y esta tragedia fue glorificada en varias novelas y películas. Al día de hoy, el Titanic todavía sigue yaciendo en el fondo del océano. En el video de hoy nos embarcamos en una aventura para averiguar por qué. ¿Nos acompañas? ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. El transatlántico Titanic era el barco más grande del mundo en aquella época, pero tuvo una vida muy corta. El 31 de marzo de 1911, una multitud de 100.000 personas acudió al muelle de Belfast en Irlanda del Norte para presenciar la botadura del Royal Mail Ship, el Titanic. Se trataba de un enorme barco de 230 metros de longitud, 25 pisos de altura y un peso de 46 millones de kilogramos. El barco contaba con 16 compartimientos principales, estancos de la estación inferior, cada uno de los cuales podría cerrarse fácilmente en caso de perforación del casco. Por ello, se creía que el barco era insumergible. En aquella época, el Titanic era el crucero más grande y lujoso de todo el mundo. Contaba con tecnología avanzada, como un complejo panel del control eléctrico, 4 ascensores y un avanzado sistema de comunicación inalámbrica que podía emitir códigos Morse. Pero en la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic se hundió frente a la costa de Canadá a las afueras de Terranova. Fue solo 4 días después de salir de Southampton, Inglaterra, en su primer viaje a Nueva York. El Titanic era 20.000 veces más pesado que un coche y se impulsaba con toda la fuerza de ese peso. A pesar de que los motores se pusieron inmediatamente en marcha atrás y el timón giró bruscamente hacia la izquierda cuando se advirtió el iceberg, la ralentización y el giro debido al enorme peso del barco llevó demasiado tiempo. Al no tener suficiente tiempo y espacio para cambiar la dirección, el Titanic embistió el gran iceberg de lado a lado, destruyendo casi 100 metros de la parte delantera del casco por encima y por debajo del agua. Como resultado de la fuerte colisión contra el costado, el agua se vertió en 6 de los 16 compartimientos de estancos. Desgraciadamente, el barco comenzó a inclinarse por la parte delantera y ligeramente hacia la derecha a medida que el agua fluía hacia el lado del estribor, el lado derecho de la proa. Los expertos siguen debatiendo las causas probables de la tragedia del Titanic, que se cobró la vida de más de 1.500 pasajeros y miembros de la tripulación hace más de un siglo. Entre los pasajeros del barco se encontraban algunas de las personas más ricas del mundo, así como gente corriente de Irlanda, Gran Bretaña y Escandinavia, que buscaba una vida mejor en los Estados Unidos. El Titanic enfureció al mundo entero no solo por el enorme número de personas que perdieron la vida, sino también por los errores que se cometieron. A pesar de las promesas de los arquitectos de que el barco sería insumergible, incluso en las peores condiciones del mar, el Titanic se hundió en menos de 3 horas. Los constructores incluso habían afirmado que en caso de catástrofe, el barco debería permanecer a flote durante al menos 2 o 3 días. Entonces, ¿qué falló en el Titanic? ¿Fueron los fallos de los materiales los que pasaron desapercibidos? ¿O fueron problemas de diseño mayores los que pasaron desapercibidos? ¿O fueron los errores del capitán? Mucha gente criticó al capitán E.J. Smith por dirigir el enorme barco a través de los icebergs de las aguas del Atlántico Norte a una velocidad tan alta de 40 kilómetros por hora. Algunos especularon que el capitán Smith intentaba batir el Olympic, el barco hermano del White Star Titanic, en cuanto al tiempo de travesía más rápido. Según otros, el operador de radio ignoró un importante aviso de iceberg. Un barco vecino, el Californian, anunció por radio que se habían detenido debido al denso hielo menos de una hora antes que el Titanic chocara con el iceberg. El operador de radio del Titanic, Jack Phillips, consideró que el aviso del otro barco no era urgente. Sin embargo, había otro problema importante: no había suficiente botes salvavidas. Sea cual sea la causa del hundimiento del Titanic, un número tan elevado de personas no se habría perdido si el barco hubiera llevado suficientes botes salvavidas para sus pasajeros y su tripulación. Por el contrario, el barco White Star Titanic salió del puerto de Southampton con solo 20 botes salvavidas, el mínimo requerido, con una capacidad máxima total de menos de 1.200 para los 3.000 pasajeros y la tripulación a bordo.
Una de las razones de la catástrofe fue el clima. Dos estudios publicados en torno al centenario del Titanic en 2012 demostraron que la naturaleza jugó un papel importante en el hundimiento del barco. El primer estudio afirmaba que ese año la Tierra estaba anormalmente cerca de la Luna y el Sol, lo que reforzaba su atracción gravitatoria sobre el agua y creaba mareas bajas y altas récord, lo que provocaba más hielo glacial en el Atlántico Norte en la época del hundimiento. El segundo estudio afirmó que fue causado por las condiciones atmosféricas. La curvatura de la luz podría haber causado reflejos o ilusiones ópticas que impidieron que los puntos de observación del Titanic percibieran correctamente el iceberg. También habría hecho que el Titanic pareciera más denso y más pequeño que el barco vecino, el Californian, haciendo que la tripulación del Californian pensara que era un barco separado sin radio, impidiendo que se comunicaran entre sí. Así que el Titanic se hundió hasta el fondo del mar. Pero ahora llegamos a la pregunta, ¿por qué nunca sacamos el Titanic del fondo del mar? La realidad es que el Titanic se ha oxidado y ya no flota. No hay mucho que se pueda recuperar en una sola pieza. Es realmente más útil explorar dónde está. El Titanic se partió en dos cuando se hundió, dejando los extremos delantero y trasero separados por 600 metros. Todos los pequeños fragmentos estaban dispersos en un área de 38 kilómetros cuadrados. Dos grandes secciones podrían haber sido rescatadas hace décadas, pero ya no. Tras varios intentos fallidos, los restos del Titanic no fueron localizados hasta 1985. Para entonces era un gran montón de óxido y no mucho más que eso. Quizás dentro de 10 años ni siquiera se pueda ver lo que le ocurrió al Titanic. Si se intentara moverlo, se desintegraría. Su cuerpo de acero está en tan mal estado que no se puede salvar y gran parte de él ya está enterrado por la arena del océano. Por otro lado, las piezas que no estaban cubiertas se salvaron. Los objetos que no son de hierro se recuperaron del agua y se esparcieron por todo el mundo, donde atrajeron un gran número de intereses. La campana del barco es uno de los objetos recuperados más notables. Es evidente que el Titanic no tiene precio, pero ¿quién estaría dispuesto a pagar para salvarlo? La operación sería extremadamente peligrosa y tendría pocas posibilidades de éxito, con lo que no habría nada que vender. En 2012 se reveló una foto de lo que parecía un zapato y un abrigo, demostrando que muy probablemente eran los restos de uno de los pasajeros. Como resultado, el Titanic ha sido abandonado a los estragos del tiempo y del océano. Ya casi ha desaparecido, pero no será olvidado. El hundimiento del Titanic dio lugar a nuevas normas de seguridad y a la promoción de una nueva tecnología marítima más segura. Debido a los microorganismos hambrientos del océano, los restos del Titanic podrían desaparecer por completo en 2030. Aunque la descomposición se ha detenido, en 2010 se descubrieron proteobacterias en partículas de óxidos extraídas de los restos. Los científicos bautizaron la nueva bacteria como Alomonas titanicae, pero podría indicar que el fin de los restos del Titanic está muy cerca. El contenido de sal del agua que rodea al Titanic es del 3.5%, lo que facilita que las bacterias vivan allí. Y mientras los restos del barco se descomponen, las partes individuales del barco condenado siguen recaudando grandes cantidades de dinero en las subastas. En octubre de 2016, una llave única que podía usarse para abrir el casillero de un chaleco salvavidas a bordo del Titanic recaudó unos 80.000 euros en una subasta. Fue uno de los más de 250 objetos del barco hundido que se subastaron durante una subasta de recuerdos del Titanic en Devizes, Inglaterra. La llave fue utilizada por un mayordomo que trabajaba a bordo del buque y ayudó a salvar vidas cuando el barco se hundió en su primer viaje en 1912. El precio reflejaba la rareza del objeto y el hecho de que su origen podía remontarse hasta el 15 de abril de 2012. Además, se subastó una carta de despedida del cirujano asistente del barco, John Simpson, por unos 32.000 euros. ¿Has estado alguna vez en un crucero o te gustaría hacerlo? Házmelo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos fascinantes que hemos hecho, haz clic en uno de ellos o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima.